¿Y si la verdadera libertad está en soltar? El secreto que transforma tu vida sin que lo notes. ¿Alguna vez sentiste que mientras más fuerzas haces para controlar todo, más se te escapa la vida de las manos? Hoy exploraremos por qué soltar no es rendirse, sino abrir la puerta a una realidad auténtica, llena de paz y conexión profunda contigo mismo. Bienvenido a Keti Curación Holística, un espacio donde exploramos juntos la sanación y el despertar interior. Aquí descubrirás cómo liberarte de las cadenas invisibles del ego y cómo conectar con tu esencia más pura para vivir en armonía y presencia plena. El control, la trampa invisible. Desde pequeños nos han enseñado que para triunfar y ser felices debemos luchar, esforzarnos y controlar cada detalle de nuestra vida. Sin embargo, esta búsqueda constante de control puede volverse una trampa que nos aleja del verdadero bienestar. Mientras más intentamos manejar todo, la vida parece resistirse. Este fenómeno no es casualidad. La realidad es dinámica y no puede ser encajonada en planes rígidos. El intento de control crea tensión, ansiedad y nos desconecta del flujo natural de las experiencias. Carl Jung, pionero de la psicología profunda, observó que este apego al control es en realidad un reflejo del ego, que teme la incertidumbre y busca sostener ilusiones para sentirse seguro. Pero esa seguridad es siempre temporal y frágil. Cuando logramos soltar la necesidad de controlar, abrimos un espacio para que la vida nos sorprenda y nos guíe hacia lo que realmente necesitamos, más allá de nuestros planes y expectativas. El ego y sus espejismos. El ego tiende a aferrarse a personas, logros y situaciones como si fueran la fuente de nuestra valía y felicidad. Pero muchas veces, lo que sostenemos afuera no es más que un espejo de lo que no hemos integrado dentro de nosotros mismos. Proyectamos en los demás nuestras inseguridades, deseos y miedos ocultos. Cuando estas proyecciones no se cumplen, nace la frustración y el sufrimiento. Soltar es un acto de valentía que implica mirar con honestidad estas sombras internas. No se trata de ignorarlas o rechazarlas, sino de abrazarlas con amor para integrarlas y sanar. Solo así podemos dejar de depender de factores externos para sentirnos completos. El proceso profundo de individuación. Jung llamó individuación al camino hacia la verdadera integración del ser, un retorno al centro profundo, que él denominó el sí mismo. Este camino implica desapegarse de las máscaras sociales y de los roles que interpretamos para agradar o cumplir con expectativas ajenas. La individuación no es un proceso inmediato ni cómodo. Se manifiesta en pequeñas rupturas internas, cuando dejamos de responder a viejos patrones, cuando aceptamos nuestra vulnerabilidad y cuando permitimos que emerja nuestra autenticidad. Este proceso transforma la vida en una danza consciente en lugar de una lucha constante. El valor transformador del vacío. Soltar aquello que ya no nos sirve abre un espacio que puede parecer amenazante. El vacío nos enfrenta a lo desconocido y nos invita a soltar el apego a lo familiar, aunque sea doloroso. Pero es precisamente en este espacio vacío donde nace la posibilidad de lo nuevo. Este vacío es un terreno fértil donde florece la creatividad, la intuición y el crecimiento espiritual. En lugar de verlo como un final, podemos comprenderlo como un ciclo natural de renovación que la vida nos regala para avanzar con mayor claridad y propósito. La sombra y el encuentro con la verdad. El proceso de soltar implica también encontrarnos con la sombra, ese conjunto de aspectos reprimidos, negados o no aceptados en nuestra psique. La sombra no es maldad. Es parte legítima de nuestro ser que hemos ocultado por miedo o vergüenza. Solo enfrentando y aceptando nuestra sombra con compasión
podemos trascenderla. Este encuentro requiere coraje porque implica mirar aspectos dolorosos y vulnerables que preferiríamos evitar. Pero al integrarlos, recuperamos poder personal y alcanzamos una libertad interior que no depende de factores externos. El amor libre. Soltar para amar sin cadenas. En las relaciones humanas, soltar no significa dejar de amar. Al contrario, es aprender a amar desde la libertad y el respeto mutuo. El amor que controla nace del miedo a la pérdida y la inseguridad, mientras que el amor libre se basa en la confianza y el reconocimiento de la individualidad del otro. Cuando dejamos de proyectar en nuestra pareja, amigos o familiares nuestras necesidades emocionales no satisfechas, permitimos que cada persona exista en su esencia. Esto genera vínculos más genuinos, saludables y profundos que nutren sin asfixiar. Do. La energía creativa que surge al soltar. El apego y la resistencia al cambio consumen mucha energía vital. Al soltar esas cargas, liberamos esta energía para canalizarla en la creatividad, entendida no solo como arte, sino como la capacidad de crear nuestra vida con presencia y conciencia. En este estado, las ideas fluyen con naturalidad. Las decisiones se vuelven más ligeras y la vida se siente más auténtica y plena. La creación deja de ser una obligación o una presión y se transforma en una expresión genuina de nuestro ser. Integrar el proceso, práctica y paciencia. El camino de soltar es un proceso continuo que requiere práctica, paciencia y amor propio. No es un evento puntual, sino una actitud diaria de observar, aceptar y dejar ir lo que ya no sirve. Aprender a soltar implica también aprender a confiar en la sabiduría de la vida y en nuestra capacidad interna para adaptarnos. La meditación, la reflexión consciente y el acompañamiento espiritual pueden ser grandes aliados en este proceso, ayudándonos a mantenernos presentes y centrados. Soltar no es una señal de debilidad ni renuncia, sino un acto de amor profundo hacia uno mismo y hacia la vida. Es la llave que abre la puerta a una existencia auténtica, libre y llena de sentido. Cuando dejamos de controlar, permitimos que la vida fluya y nos sorprenda con regalos inesperados y transformadores. Si este mensaje resonó en ti y quieres continuar profundizando en tu proceso de sanación y crecimiento espiritual, te invito a suscribirte a Keti Curación Holística. Activa la campanita para no perderte ninguna reflexión, herramienta o práctica que compartimos aquí. Déjame un comentario con "Estoy listo para soltar", para acompañarte en este hermoso camino. Gracias por estar aquí y por caminar juntos hacia la libertad interior.